Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar nuestro servicio esta mañana 6 de septiembre del 2020. Para dar inicio, vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el libro de Isaías, en el capítulo 52, versículo del 13 al 15, y en el capítulo 53, versículos del 1 al 12. Dice la palabra de Dios: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, pues de tal manera estaba desfigurada su apariencia, que su aspecto no parecía el de un ser humano. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él ni esplendor. Lo veremos más sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz. Cayó sobre él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justos a muchos, y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Por tanto, yo les daré parte con los grandes, y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias, Señor, porque tú en esta mañana nos muestras a través de tu palabra el sacrificio que hiciste por nosotros, Señor, para poder estar aceptos delante de tu presencia y perdonar nuestros pecados. Por eso, Señor, te damos gracias y agradecemos por el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros, porque se humilló, Señor, y fue llevado hasta la cruz, Padre, en donde murió por nuestros pecados. El castigo que nos correspondía a nosotros, Él lo tomó, Él lo llevó, Señor. Ahora bien, Padre, te damos gracias en esta mañana y ponemos en tus manos este servicio de adoración, Padre. Bendice a todos nuestros hermanos en sus hogares. Bendice, Señor, a nuestro hermano que nos ha de compartir la palabra en esta mañana. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, un bloque de alabanza. Te alabaré con el corazón, me alegraré
por tu salvación. Salmos cantaré, me postraré a tu nombre, oh Dios, loores daré. Cantaré, oh Dios, pues muy grande es tu amor para siempre. Señor, tu gloria y tu misericordia, gracias doy a ti, me has dado tu perdón, mi corazón, Señor, te alaba por tus maravillas. Canta al Señor, alegre canción, eleva hoy tu voz en cantos de amor. Ven y alábale, exalta al Señor con voz y con fe en tu corazón. Cantaré, oh Dios, pues muy grande es tu amor para siempre. Señor, tu gloria y misericordia, gracias doy a ti, me has dado tu perdón, mi corazón, Señor, te alaba por tus maravillas, alabémosle por tu grande amor, exaltémosle por su salvación, alzando hoy la voz, demos gloria a Dios, alabémosle por tu grande amor, gloria a Dios. Oh amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios los sacó, mas prometió un Salvador también. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y todo hombre un escritor y cada hoja un pincel,
para escribir de su existir no bastarían jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Y cuando el mundo pasará con cada reino mundanal y cada trono caerá con cada trama y plan carnal. El gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Hermanos, tenemos aproximadamente, con este sería el quinto mes, sexto mes sin participar de la Cena del Señor, sin llevar a cabo el memorial de la Cena del Señor, donde nos dice la palabra de Dios que lo debemos de realizar todas las veces que nos congreguemos. Pues bien, por cuestión de la situación de pandemia que estamos viviendo actualmente y que no sabemos realmente cuándo vaya a terminar, no queremos dejar pasar por alto el mencionar la Cena del Señor. Para esto, hermanos, vamos a darle lectura al pasaje de Primera de Corintios 11 del 23 al 32. Dice la palabra de Dios: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que come este pan o bebe esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. El que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo.
La cena del Señor tenemos que comprender como cristianos el verdadero significado de este memorial, lo que significa para nosotros. Y bueno, hermanos, esto trae muchas implicaciones. No la estamos llevando a cabo como nos manda la palabra de Dios, pero es parte importante de nuestra vida. Y la voluntad de Dios es que estemos en nuestros hogares y esperamos y confiamos que en cuanto podamos, la vamos a poder llevar a cabo. Eso no nos quita de nuestras responsabilidades como cristianos. Y bueno, esperemos en el Señor que muy pronto nos podamos reunir para llevar a cabo y como debe de ser el memorial de la Cena del Señor. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por la vida que tú nos prestas, a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos, Señor. A ti te place, Señor, que estemos así, pero no por esto podemos desligarnos de nuestras responsabilidades como cristianos. Tenemos que compartir tu palabra, y si no podemos salir a la calle, Señor, lo podemos hacer por estos medios que tú, Señor, has permitido que haya, para que todos nosotros de alguna manera podamos compartir y compartir con nuestra familia, Señor, que es la que habíamos olvidado. Te ayudamos que tú nos fortalezcas, nos ayudes, nos guardes, Señor, y permitas que en el momento que tú así lo decidas nos podamos reunir nuevamente. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a pasar a un bloque de alabanzas y posteriormente la predicación de esta mañana. Mi Salvador, vengo a ti, recuerdo, tu sangre fue la que pagó mi precio, lo que un día valoré, lo rindo ante ti. Guíame a la cruz donde está tu amor, llévame a tus pies, me humillo, Dios, líbrame de mí, pertenezco a ti, mi Cristo, guíame a la cruz. Tú como yo, tentado Señor, humano, el Verbo llegó, mi maldad cargó, y ahora vivo lo que un día valoré, lo rindo ante ti. Guíame a la cruz donde está tu amor, llévame a tus pies, me humillo, Dios, líbrame de mí, pertenezco a ti, mi Cristo, guíame a la cruz. Habla al corazón de mi Redentor, al corazón
de mi Salvador al corazón de mi Redentor, al corazón de mi Salvador. Guíame a la cruz donde está tu amor, llévame a tus pies, me humillo, Dios. Líbrame de mí, pertenezco a ti, mi Cristo. Guíame a la cruz. Aquí estoy, humillado ante ti, mas tu gracia está sobre mí. Aquí estoy, sé que soy un pecador, limpio por tu sangre, Señor. Ahora sé que no hay otro amor igual. Te diste tú por mí, regalo celestial. Majestad, me halló tu gracia tal como soy. Arruinado, tú me diste valor. Aquí estoy, humillado por tu amor, perdonado por tu favor. Aquí estoy, tu deseo siempre soy, santo con gloria y poder. Ahora sé que no hay otro amor igual. Te diste tú por mí, regalo celestial. Majestad, majestad, me halló tu gracia tal como soy. Arruinado, tú me diste valor. Majestad, majestad, por siempre me has cambiado, Señor, en presencia de tu majestad, de tu majestad,
de tu majestad. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Vamos a comenzar con el mensaje, pero antes de eso vamos a ponernos en manos del Señor para pedir su guía y su dirección. Oremos. Señor, gracias, Padre, por la bendición que nos das de estar una vez más reunidos a través de los medios electrónicos para ser edificados con tu palabra. Te pido, Señor, que limpies mis labios, que me dirijas, que me guíes, que me muestres lo que debo decir y cómo debo decirlo, para que quede claramente explicado a mis hermanos. Señor, gracias por esta bendición de poder proclamar el mensaje de tu palabra. Ayúdame, Señor, a hacerlo con gozo, con amor, con misericordia, con fidelidad, y que tú seas honrado y exaltado a través de la predicación de tu palabra. Señor, estamos en tus manos y pedimos que nuestra iglesia pueda ser columna y baluarte de la verdad. Señor, ayúdanos a proclamar el mensaje del Evangelio con claridad, con valor, con firmeza. Pero sobre todo, Señor, con un testimonio que respalde el mensaje que estamos predicando. Ayúdanos a hacerlo de esta manera, para que en todo tú recibas la gloria y la honra. Te rogamos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a continuar con nuestro estudio de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Y el día de hoy vamos a ver el propósito de esta epístola, el propósito del primera de Timoteo. ¿Sí? Es lo que Pablo establece en el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Aquí Pablo hace referencia a que Timoteo debe saber las cosas de las cuales él le escribe. Y sin embargo, muchas personas se preguntan por qué Pablo diría que Timoteo tiene que saber las cosas que son tan esenciales del cristianismo. Por supuesto que todo cristiano debe saberlas, pero ¿a qué se debe la insistencia de Pablo en que Timoteo las sepa si ya era un cristiano maduro y se supone que ya las sabía? Es importante decir que no hay nada en el texto que indique que estas instrucciones eran nuevas para Timoteo, o que no las supiera. La pregunta entonces es, ¿por qué Pablo se las repite? Algunos creen que Pablo se tuvo que ir de Éfeso antes de poder darle instrucciones específicas a Timoteo. Otros creen que, aunque seguramente Pablo ya había hablado con él al respecto, le envía la carta para confirmar los detalles específicos. Algunos más opinan que esta no era una carta privada, escrita exclusivamente para Timoteo, sino con la idea de que toda la iglesia supiera de su contenido, por lo que sus instrucciones eran una afirmación oficial para beneficio de todos los congregantes y no únicamente para beneficio de Timoteo. Por supuesto, no falta quien afirma que debido a la inmadurez e inexperiencia de Timoteo, el apóstol le tiene que dar estas instrucciones elementales. Pero, por lo que nos muestra el Nuevo Testamento acerca de Timoteo, es dudoso que haya sido así. Timoteo actuó como emisario de Pablo en muchos otros lugares y además sería altamente improbable que Pablo lo hubiera dejado en Éfeso sabiendo que él no conocía ni siquiera los fundamentos. Entonces, es dudoso que ese fuera el caso. Tal vez por lo que dicen las otras cartas, o más bien estas dos cartas a Timoteo, él fuera un poco tímido, pero eso no significa que desconociera los rudimentos de la fe. Entonces yo creo que la opción que dice que Pablo quería que esto lo supiera no solo Timoteo, sino toda la iglesia de Éfeso,
es la alternativa más conveniente. Y gracias a eso, no solamente lo supo la iglesia de Éfeso, sino que lo puede saber la iglesia de toda época y lugar, incluyéndonos a nosotros. Y entonces vamos a verlo con más detalle, pero en pocas palabras podemos decir que en nuestro pasaje Pablo declara que el propósito de esta epístola es que la iglesia sepa cuál debe ser su conducta para no estorbar el avance del evangelio. Entonces, en esta mañana veremos la importancia del testimonio de la iglesia para que analicemos qué imagen del cristianismo le estamos dando al mundo. Vamos a nuestro pasaje en 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. 1 Timoteo 3, 14 y 15. Y dice así la palabra del Señor. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cuando Pablo le dice, esto te escribo, lo más probable es que se esté refiriendo principalmente a lo que dijo antes y no a lo que va a decir a continuación. Pero si decimos que es lo que dijo antes ¿desde dónde? Al parecer lo más probable es que sea desde el capítulo 2, versículo 1, es decir, luego de la última vez que Pablo habló de este mandamiento, ¿sí? Ahí en el 1.18, y que además es donde él comienza a dar las instrucciones acerca del comportamiento o de cómo debe uno conducirse en la casa de Dios. Por supuesto, el capítulo 1 tiene algunas implicaciones para la conducta de los creyentes, pero en general es más teológico. Pero a partir del comienzo del capítulo 2, hay más instrucciones en cuanto al comportamiento cristiano. Y por supuesto, con esto no quiero decir que lo que dice el capítulo 1 no esté incluido en lo absoluto en la frase, esto te escribo. Ni tampoco que lo que viene después de este pasaje tampoco esté incluido. ¿Sí? Por supuesto, están incluidos, pero quizás de manera principal se está refiriendo al contenido de los capítulos 2 y 3. Ahora, Pablo expresa a continuación su deseo de reunirse dentro de no mucho con Timoteo. Le dice que tiene la esperanza de ir pronto a verlo. Esto lo debemos tomar en conjunto con otros versículos para tratar de tener un panorama más amplio de la situación. En el capítulo 1, versículo 3, Pablo le dijo a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Vemos aquí que al parecer Pablo y Timoteo estaban juntos en Éfeso, pero Pablo tuvo que ir a Macedonia dejando a Timoteo a cargo de la iglesia de Éfeso. Aquí en nuestro pasaje le dice que espera pronto ir a verlo. Y luego en el capítulo 4, versículo 13 le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, es claro que el apóstol tenía la intención de regresar a Éfeso a supervisar lo que le había encargado a Timoteo. Sin embargo, esta información no nos permite saber si Pablo seguía en Macedonia o si ya se había ido a algún otro lugar o cuánto tiempo había pasado desde que se había ido de Éfeso. Pero el punto es que él pretende regresar pronto. Su regreso es inminente y sin embargo, como él mismo lo dice al principio del versículo 15, podría retrasarse. Por eso escribió esta carta, por si acaso llega a tardarse en regresar. No se nos dice la razón por la que Pablo podría retrasarse, pero podemos suponer que probablemente se deba a necesidades del ministerio, ya sea en el lugar en el que se encontraba o en algún otro lugar al que tuviera que ir antes de regresar a Éfeso. La epístola es una previsión en caso de que Pablo tardara para que Timoteo sepa algo importante. Si Pablo llegaba a tardarse, Timoteo debía tener instrucciones oficiales específicas sobre la conducta apropiada de la iglesia de Dios. Pero no solo Timoteo, como lo dije al principio, sino la iglesia entera debía saber cómo comportarse. Entonces, le dice, según la traducción de Reina Valera 60, que a pesar del posible retraso, sepas cómo debes conducirte.
Quizás la traducción de la Biblia de las Américas sea un poco más apropiada. Para que sepas cómo debe conducirse uno. Pablo no le estaba escribiendo a Timoteo para que supiera cómo debía él comportarse en la casa de Dios, sino cómo debe comportarse cualquier persona en la casa de Dios. Y eso es precisamente lo que encontramos en los capítulos 2 y 3 de esta epístola. Por supuesto, también en el resto de la carta. En esos pasajes, Pablo no está hablando de la conducta que solamente Timoteo debía seguir, sino de una conducta que debe ser observada de manera general por todos los miembros de la iglesia. Lo que el apóstol está diciendo a su discípulo es representativo de la conducta que se debe tener en la casa de Dios. Y noten esa palabra, debes o debe. No está diciendo cómo le gustaría que uno se comporte en la casa de Dios, ni tampoco está dando meras sugerencias. Es algo que debe hacerse así. Es un mandato, no una opción. La iglesia es la casa del Dios viviente y tiene que mantener su santidad debido a su función como guardiana de la verdad. Lo que está en juego no es la credibilidad de Timoteo, ni siquiera la de la iglesia de Éfeso, sino la credibilidad del mensaje del Evangelio. Hermanos, esto es importantísimo. No se trata nada más de nosotros o de nuestro testimonio personal, ni el testimonio de la Iglesia Cristiana Aragón. Es el testimonio del cristianismo, es la credibilidad del Evangelio. La gente que nos rodea nos está observando. ¿Qué testimonio les estamos dando? Cuando nos congregábamos allá en los salones de fiestas, ¿qué testimonio les dábamos a los dueños y empleados del lugar? ¿Alguna vez te has preguntado cómo nos veían ellos? ¿Cómo nos ven las personas que vienen de visita a la iglesia? ¿Cómo nos ven los creyentes que están considerando congregarse en nuestra iglesia y que la visitan para ver si se quedan o no? ¿Cómo nos veían los vecinos a quienes les estacionábamos los carros enfrente de sus casas o de sus entradas? ¿Cómo nos veían los agentes de tránsito cuando nos estacionábamos en el camellón? ¿Cómo nos veían por la forma de responder ante sus reclamos? ¿Cómo te veían a ti? Pero más importante, ¿cómo impactaba eso en su percepción del cristianismo? ¿Cuál es la reputación que le estamos dando a Cristo como embajadores suyos? Tal vez a ti no te importe lo que la gente piense de ti, pero debería importarte lo que piensan de Cristo y del Evangelio por tu culpa. Si al interior de la iglesia hay pleitos y discordias entre hermanos, ¿qué mensaje le estamos transmitiendo al mundo que nos rodea? Si nos paramos de pestañas porque el hermano me dijo, porque la hermana me hizo, porque no me vio feo, porque no me saludó, porque me cae mal, porque a él o a ella le dieron y a mí no, porque yo debería estar dirigiendo tal o cual ministerio y no ese hermano, o porque no me hacen caso, o porque no me toman en cuenta, o porque a ella sí la invitan y a mí no, peleándonos por tonterías, sin pensar cómo afecta esto a la proclamación del mensaje de salvación. No es de extrañar que sea tan común que el mundo nos diga, ¿para qué quiero ser cristiano? ¿Para ser como tú? Mejor me quedo así. Por eso el apóstol estaba tan preocupado de que se les tapara la boca a los falsos maestros que estaban introduciendo en la iglesia diferente doctrina y prestando atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. No era solo que se estuvieran desgreñando entre ellos por cosas intrascendentes, sino que estaban afectando la imagen pública de la iglesia y de su cabeza, Jesucristo. La palabra para conducirte o conducirse habla de la manera de andar o caminar en la vida cristiana. Se refiere a toda la manera de vivir de un cristiano a la luz de las realidades teológicas, es decir, a la luz de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Sin embargo, Pablo detalla a qué se refiere más específicamente y dice, conducirse en la casa de Dios. La frase la casa de Dios puede entenderse de diferentes formas. Podría referirse al templo de Dios, a lo que tradicionalmente conocemos como la iglesia.
entendiendo este término como el edificio. Sin embargo, el contexto de cómo utiliza Pablo la palabra griega para casa y otras palabras muy cercanamente relacionadas a lo largo de toda la epístola, nos indica que eso no es a lo que él se refiere. Pablo se refiere más bien a la iglesia, pero no en el sentido del edificio, sino en el sentido de la congregación, la familia de Dios. De hecho, en el capítulo 5, versículos 1 y 2, Pablo enfatiza esa relación de los miembros de la iglesia como una familia cuando le dice a su discípulo: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Somos una familia en Cristo y no por nada nos llamamos hermanos unos a otros. Y sin embargo, algunos comentaristas dicen que cuando Pablo habla un poco más adelante de la iglesia como columna y baluarte de la verdad, el uso de términos arquitectónicos muestra que también se está refiriendo al edificio o al templo. Estos autores dicen que entonces Pablo se está refiriendo a ambas cosas, tanto a la congregación como al templo. Pero de cualquier modo, Timoteo debe saber cuál debe ser la conducta de los creyentes en la casa de Dios. Y esto no debe malinterpretarse. No quiere decir que la conducta que Pablo describe a lo largo de la epístola se deba dar únicamente en el contexto de la iglesia, cuando estamos con los hermanos, mientras que en otros ámbitos o cuando los hermanos no nos ven, podemos tener una conducta completamente distinta o incluso opuesta. No, no es así. Por supuesto, no es un llamado a la hipocresía. Pablo no se refiere a que nuestra conducta deba ser una cuando estamos con los hermanos y otra distinta cuando no estamos con ellos. Él se refiere a que mucho de lo que describe a lo largo de esta epístola tiene que ver con actividades de la iglesia, como la predicación, la enseñanza, la exhortación, el combate contra la falsa doctrina, el trato hacia los falsos maestros, la oración congregacional, la selección de candidatos para el obispado y el diaconado, el trato entre los distintos miembros de la iglesia, las responsabilidades de la congregación para con las viudas, la disciplina eclesiástica, etcétera, etcétera. Ahora bien, este entendimiento de que Pablo se refiere a la iglesia también es confirmado por lo que dice a continuación. Fíjense bien: sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Y una vez más, el entendimiento de esta palabra aquí, como en el resto del Nuevo Testamento, no es el edificio, sino la congregación. De hecho, en el Nuevo Testamento, la palabra griega eclesia, que se traduce iglesia, no designa jamás un edificio ni un lugar de culto, sino que siempre se refiere a la asamblea o la congregación de los creyentes. Entonces, la congregación en su conjunto es la casa o la morada de Dios. Y además es preciso notar que aquí Pablo no parece estarse refiriendo a una iglesia o a una congregación local, sino a la iglesia universal como la casa de Dios. Y eso es algo que nunca debemos olvidar, hermanos. La iglesia es la casa de Dios. De ahí la importancia del comportamiento que Pablo exige que tengamos en ella. A veces estamos acostumbrados a hacer desfiguros en nuestra casa y creemos que tenemos el derecho de hacerlos porque es nuestra casa. Pero la iglesia es la casa de Dios y debemos mostrar en ella una conducta apropiada. Y una vez más, no estoy diciendo con esto que debamos venir a la iglesia a mostrar una cara hipócrita mientras en nuestras casas mostramos otro tipo de conducta. Nuestra conducta dentro y fuera de la casa de Dios debe ser una conducta congruente con la fe que decimos tener. Una conducta que honre al Señor y no una conducta que sea de buen testimonio para el mundo y no un impedimento para el avance del Evangelio. Noten en la segunda mitad del versículo 2 que Pablo habla de la iglesia del Dios viviente. Perdón, no es el versículo 2, es el versículo 14. La iglesia del Dios viviente, 15, versículo 15. La iglesia del Dios viviente. Generalmente en el Antiguo Testamento, cuando se habla del Dios vivo o viviente, lo que se quiere enfatizar es que Jehová, el Dios de la Biblia, es el único Dios verdadero, a diferencia de todos los demás supuestos dioses, quienes no son más que meros ídolos o esculturas.
Esto lo vemos claramente, por ejemplo, en el Salmo 115, versículos del 3 al 7. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. En otros pasajes, lo que se enfatiza al hablar del Dios vivo o viviente es que Dios es quien da vida, el único que puede dar vida. Y sin embargo, aquí en nuestro pasaje, no se está contrastando a Dios con los ídolos, ni se está hablando de Él en su carácter de dador de vida. Por ello, el sentido del calificativo viviente no es completamente claro. Algunos comentaristas creen que se refiere a la realidad de la presencia de Dios en medio nuestro, en medio de su pueblo, la iglesia. Pero también puede ser una advertencia de que Él se da cuenta de nuestra conducta y habrá de juzgarla y castigar a aquellos que tengan un comportamiento que dañe la reputación de su casa. Del mismo modo, Él no permitirá que sus oponentes prevalezcan en contra de su iglesia. Además, la frase el Dios viviente habla del contraste entre el Dios verdadero y el Dios muerto que tienen las religiones ritualistas que dicen creer en la palabra de Dios, pero cuya conducta demuestra prácticamente que tienen una mera religiosidad rígida y sin vida. Entonces, esta frase habla de la experiencia única de la iglesia que disfruta de la presencia de Dios y es complementada por la siguiente frase que nos habla de la función y ministerio de esta misma iglesia. Y para esto, Pablo utiliza dos términos arquitectónicos: columna y baluarte. La columna es lo que sostiene la parte superior de un edificio y por lo tanto es un símbolo de fortaleza. Los efesios deben haber estado muy familiarizados con esta imagen, puesto que la arquitectura grecorromana utilizaba mucho las columnas. Se dice que el templo de Diana de los Efesios, que era considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo y que estaba en su ciudad, tenía 127 columnas de aproximadamente 18 metros de altura cada una. Ustedes recordarán también que en el Antiguo Testamento se describe la presencia de Dios entre su pueblo Israel en el desierto como una columna de nube durante el día para protegerlos del sol abrasador y columna de fuego durante la noche para darles calor y luz. En Apocalipsis 3:12, cuando el Señor le da a Juan el mensaje para la iglesia de Filadelfia, le dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Lo que enfatiza esta representación es la permanencia. En otro pasaje, Gálatas 2:9, Pablo utiliza la palabra columna para referirse a los líderes de la iglesia de Jerusalén: Jacobo, Cefas y Juan. Esto en referencia a que ellos eran parte del soporte y la protección de la iglesia. La iglesia deja de efectuar su función cuando sus columnas se desmoronan y ya no pueden ser parte de la ayuda para la proclamación de la verdad. Y eso es lo que estaba pasando en Éfeso. La iglesia había perdido su efectividad en la proclamación del mensaje del Evangelio porque había permitido que los falsos maestros se infiltraran con sus enseñanzas corruptoras de la verdad. Tristemente, se había hecho realidad, al menos en parte, lo que Pablo les advirtió a los ancianos de la iglesia efesia en Hechos 20, cuando los citó en Mileto y les dijo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. La iglesia efesia había empezado a dejar de ser columna de la verdad. Ahora, la palabra que se traduce baluarte en Reina Valera 60 significa sostén, fundamento, o también puede hacer referencia a una fortaleza o fortificación.
Los filósofos griegos la usaban para preguntarse, ¿qué es aquello que es firme y estable por naturaleza? Algunos de ellos, los filósofos naturales, respondían que es la tierra. Para ellos la tierra era algo estable e inamovible. El filósofo neoplatónico Plotino respondía que detrás de todo lo que se transforma y cambia, debe haber un ser que es permanente por naturaleza. Él no lo conocía, pero lo llamaba el ser. Pero el Antiguo Testamento nos dice quién es el único inmutable por naturaleza, y es aquel que está en el cielo. Si hay algo que permanece firme en la tierra, es porque Dios lo ha establecido. Esta misma palabra griega, u otras de la misma raíz, se utilizan en la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo y del arameo al griego, para describir la permanencia y soberanía del gobierno de Dios. Es así que este Dios ha establecido el trono de David y le ha dado una promesa a su descendencia. Y el dador mismo es la garantía de ese tesoro, de ese trono y esa promesa que van a permanecer. Él garantiza su permanencia. Dice, su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Y es este Dios, ese ser inmutable, quien tiene que aprobar las obras de los hombres si esas obras han de permanecer. Dice ahí en el Salmo 89, 17, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Si Dios no confirma nuestras obras, no pueden permanecer. Dios es quien da firmeza y fortaleza a este mundo. Y como cristianos podemos tener la certeza de que todo el poder le pertenece a Dios y a su Hijo Jesucristo, a pesar de todas las potencias terrenales que pueda haber y a pesar de todos los ataques que pueda haber en contra de la iglesia y del evangelio. Entonces, cuando Pablo dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, se refiere a que la iglesia es el soporte visible de la verdad en oposición a o combatiendo la herejía. La iglesia está establecida para ayudar a proteger y defender la verdad en contra de la confusión de los mitos y las fábulas que Pablo tanto combate en las epístolas pastorales, que son enseñados por los falsos maestros. Fíjense ustedes en 1 Timoteo 1:4, un pasaje que ya estudiamos. Él dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. ¿Sí? Ahí estaban, ya se estaban metiendo esas fábulas a la iglesia. En 1 Timoteo 4:7, desecha las fábulas profanas y de viejas. Otra vez, estaban acosando a la iglesia con esas fábulas. En 2 Timoteo 4:4, Pablo advierte que los falsos maestros apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Van a dejar la verdad de la palabra de Dios para volverse a esas cosas que no son ciertas, que no son verdaderas, que son meros mitos o fábulas. En Tito capítulo 1, versículo 14 le dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. La iglesia debe proveer las bases firmes para la fe y la forma de pensar de los individuos al predicar fielmente la palabra de Dios, combatiendo esas fábulas o mitos contrarios a la verdad. Así que Dios es el que nos ha dado la verdad de su palabra y nosotros como iglesia tenemos que proclamarla al mundo. El mundo busca la verdad en muchos lugares. Algunos la buscan en su propio interior, otros la buscan en el estudio. Hay quienes buscan la verdad en la astrología, en la adivinación o en la hechicería. Otros más la buscan en el hombre, en su creatividad, en su poder o en su dinero. Pero cada quien está buscando su propia verdad y no la única verdad. La filosofía modernista buscaba la verdad en la ciencia. De hecho, decía que la ciencia es la única que puede explicar la realidad
y por lo tanto negaba la existencia de cualquier fenómeno sobrenatural, como el nacimiento virginal, como los milagros, como la resurrección de nuestro Señor. Negaba la creación, negaba el diluvio, negaba la existencia misma de Dios y de Satanás. Por supuesto, esa filosofía modernista que imperó en el mundo desde el siglo XIX y durante gran parte del siglo XX era completamente contraria al cristianismo bíblico. Pero el modernismo ya es cosa del pasado. La filosofía que ahora domina el modo de pensar en los círculos seculares y académicos es el posmodernismo. La filosofía posmodernista ha abandonado la búsqueda de la verdad, ya no le interesa, y por tanto también ha abandonado la confianza que el modernismo tenía en la ciencia para llegar a la verdad. El posmodernismo ni siquiera cree que exista o que se pueda conocer la verdad objetiva, absoluta y universal. Para el posmoderno, la realidad es cualquier cosa que un individuo se imagine que es. Entonces, cada quien puede determinar de manera subjetiva qué es la verdad. Ellos niegan que exista una verdad objetiva y autoritativa que aplique a todas las personas de manera universal. Para ellos, la realidad es una mera construcción de la mente humana, por lo que cada quien puede construir su propia verdad a su antojo y nadie tiene derecho a decirle a otra persona que su verdad no es válida o que hay otra verdad superior. Entonces, según esta filosofía, que como les decía, domina el pensamiento del mundo actual, nadie debe suponer que conoce alguna verdad objetiva. Según ellos, se le debería tener el mismo respeto a cualquier punto de vista y a cualquier opinión. Se presentan como personas de mente abierta que buscan la armonía con los demás. Superficialmente, el posmodernismo parece ser muy tolerante, altruista y caritativo, pero lo que en realidad hay detrás de su máscara tan atractiva es una absoluta intolerancia por cualquier forma de pensar que afirme una verdad universal, en particular, una intolerancia por el cristianismo bíblico. En el Sermón del Monte, Jesús dijo que solo existen dos caminos. Uno es amplio y espacioso, y la mayoría de los habitantes de este mundo va por allí, feliz, caminando sin darse cuenta cuál va a ser su final. El otro es un camino estrecho y poco transitado, puesto que son pocos los que pueden encontrarlo. O más bien, son pocos los que al encontrarlo deciden seguirlo. Prefieren el camino ancho. Este camino estrecho es también la verdad y la vida. Es Jesucristo mismo. La tarea de la iglesia es mostrarle al mundo cuál es el camino a seguir, el único camino que Dios ha determinado que lleve a la vida eterna. El problema es que la iglesia, por temor al mundo o por querer quedar bien con el mundo, le ha hecho concesiones debilitando su propia doctrina. Pero Santiago 4:4 claramente advierte: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios». Pero la verdad de la palabra de Dios no puede ser adaptada a los gustos y preferencias del mundo. La verdad bíblica es fija y constante, no está sujeta a las preferencias de nadie ni a las opiniones cambiantes del mundo. A la iglesia se le ha encomendado la verdad y tiene que proclamarla. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y si una iglesia no protege y proclama la verdad, ¿quién lo hará? ¿El mundo que niega la existencia de la verdad objetiva y universal? No. ¿Algún loco que proclame lo que él cree que es su propia verdad? Tampoco. Por eso, como ya lo estudiamos en el capítulo 2, versículos 24 al 26, Pablo dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. A la gente no le gusta conocer la verdad. Prefieren creer lo que ellos quieren y declarar que esa es la verdad. Es muy cómodo, es muy fácil y por lo tanto es muy popular. Pero es un autoengaño mortal.
Ni mi verdad ni tu verdad van a producir algo bueno de manera permanente. Podrán ser convenientes por un tiempo, pero solo conducirán a la muerte. La única verdad que produce vida y vida eterna es la verdad de Dios. La única verdad. No hay otras verdades alternativas. Todas las demás supuestas verdades en realidad son falsedades que pretenden hacerse pasar por ciertas. Y por supuesto, esta afirmación la debemos entender dentro de su contexto. Estoy hablando de verdades espirituales, del camino de salvación, del entendimiento del Evangelio, de las cosas sobre las cuales habla la Biblia. No me estoy metiendo con otro tipo de verdades, no estoy negando verdades científicas ni históricas de las cuales la Biblia no habla. Estoy hablando de aquellas cosas que contradicen las claras afirmaciones de la palabra de Dios. La Iglesia tiene que proclamar la verdad inamovible del Evangelio y levantarse contra cualquier enseñanza herética que pretenda hacerse pasar como verdadera. La Iglesia no debe ceder ante las presiones del mundo para ajustarse a los patrones y preferencias cambiantes de la sociedad secular. Por ejemplo, una teoría que ha estado muy en boga desde hace muchas décadas es la teoría de la evolución. Sus defensores han tratado de hacernos creer con débiles argumentos que está demostrada, pero simplemente se asume que esos argumentos son ciertos, ¿sí? Se asume que sus explicaciones son correctas. Son simplemente posibles explicaciones que parecen comprobarla, pero que no han sido demostradas y que no son la única opción. Son solamente una opción más, mientras que se descartan otras posibilidades sin prestarles la debida atención. Lamentablemente, hay personas que se dicen creyentes y que han tratado de armonizar las enseñanzas de los evolucionistas con las enseñanzas de la Biblia, argumentando que no tienen por qué contradecirse entre sí. Y esto ha dado lugar a lo que se conoce como la evolución teísta, que enseña que Dios utilizó la evolución para crear el mundo que hoy conocemos. Es decir, que Él, a lo largo de millones de años, dirigió las mutaciones genéticas que dieron lugar a los cambios evolutivos. Sin embargo, la Biblia enseña algo completamente distinto. La interpretación literal, histórica y gramatical de la Biblia nos enseña que Él hizo toda la creación en 6 días. ¿Difícil de creer? Tal vez para quienes no conocen a Dios, para quienes tienen una idea equivocada de Él, para quienes se han fabricado su propio Dios con limitaciones muy convenientes para que no pueda juzgarlos por sus pecados, pero no para quienes creemos en el Dios todopoderoso del que hablan las Escrituras. Esos teólogos evolucionistas han fallado en proclamar la verdad de la palabra de Dios, en sostener en alto la verdad, haciendo que la iglesia funcione como lo debiera hacer, como columna y baluarte de la verdad. Y cuando la iglesia falla en cumplir con esto, generalmente se debe a que su liderazgo es pecaminoso. Y esto hace que la reputación de la iglesia se vea afectada, mientras que su capacidad para ministrar al mundo se ve impedida. Por eso Pablo dio los requisitos para los líderes de la iglesia, de manera que si no cumplen con ellos, deben ser quitados del liderazgo, de modo que se preserve la reputación de la iglesia y su capacidad para impactar al mundo con el mensaje del Evangelio. Tristemente, el mundo muchas veces se niega a creer el mensaje de salvación al considerar la conducta pecaminosa de los líderes eclesiásticos que desacreditan el mensaje que proclamamos. Por supuesto, quienes recurren a estas excusas serán juzgados por poner sus ojos en los hombres y no en el Señor. Pero quienes son causa de tropiezo para que otros puedan creer, también serán juzgados y severamente. Y así como en esta área del creacionismo, la iglesia ha cedido ante el mundo en otras áreas, queriendo adaptarse en vez de sostener en alto la verdad de la palabra de Dios. Por ejemplo, en el área del culto, se han tomado las preferencias del mundo haciendo encuestas para ver qué es lo que a la gente le gustaría tener en la iglesia. En el área de la alabanza, en vez de salmos e himnos y cánticos espirituales, la iglesia ha tratado de imitar las preferencias musicales mundanas. En el área del evangelismo, se quieren copiar las técnicas de mercadeo del mundo como si estuviéramos vendiendo un producto y debiéramos mantener al cliente satisfecho.
Y así se han infiltrado poco a poco en la iglesia las cosas mundanas, en vez de que la iglesia sea columna y baluarte de la verdad. Hermanos, en conclusión, hemos visto la importancia de nuestro testimonio como iglesia. Y esto nos permite entender también la importancia de que todos busquemos las características y virtudes que Pablo exige de los obispos y diáconos. La reputación de Cristo y del Evangelio no dependen únicamente de los líderes, sino de todos los miembros de la iglesia. Todos en conjunto debemos sostener en alto la verdad del mensaje que proclamamos, no solamente con nuestros labios, sino también con nuestro testimonio, con una conducta apropiada a la fe que profesamos. Es responsabilidad de cada miembro de la iglesia ser sal de la tierra, ser luz en medio de las tinieblas, ser un testimonio de la verdad del Evangelio mediante una vida transformada en semejanza de Cristo. No podemos permitir que por nuestra causa el Evangelio sea estorbado. Oremos. Señor, perdónanos, Padre, si hemos fallado en esta área tan importante, si no hemos dado un testimonio adecuado al mundo que nos rodea, si en vez de ser columna y baluarte de la verdad, hemos hecho concesiones al mundo, mostrándoles que para nosotros tienen más valor sus opiniones que lo que tú dices en tu palabra. Perdónanos, Señor, si nuestro testimonio no ha sido el adecuado para impactar las vidas de aquellos que ven nuestro testimonio. Señor, ayúdanos a ser fieles en vivir en santidad, en vivir para tu gloria, en proclamar el mensaje del Evangelio, en no adulterar tu palabra, en no querer suavizar aquellas cosas que a nuestros ojos son duras o difíciles de creer o de entender. Señor, que seamos fieles en vivir como es digno de ti, en evangelizar al mundo, en llevar tu palabra, no solamente con nuestras bocas, sino con nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aún en lo inexplicable. Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Oh, Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control, Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza. En tiempos de aflicción, Dios sabe lo que hace.
Dios sabe lo que hace, aun cuando algo nace, aun cuando algo muere, Él está en control. Dios sabe lo que hace cuando en la vida cambios suceden con algún propósito. Él lo permitió. Oh, Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control, Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Si esto es algo que yo tengo que pasar, nuevas fuerzas Él me dará. Aunque tiemble la tierra, se echen los montes a la mar. Aunque yo no comprenda lo que tengo que pasar, no peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control, Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza. En tiempos de aflicción, Dios sabe lo que hace. La, la. No peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Pasamos a otro momento de adoración, hermanos, y ahora es la ofrenda que tenemos, las ofrendas que no porque no nos podamos reunir, no podamos dar nuestra ofrenda, hermanos. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 16, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, y cuando haya llegado, enviaré a quienes vosotros hayáis designado por carta, para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por la bendición que tú nos das, por el sustento, Padre. Agradecemos porque a muchos no nos has dejado, Señor, y lo mínimo indispensable no nos falta. Pero también sabemos, Señor, que hay muchos hermanos, muchos familiares que están pasando por necesidades fuertes, Padre, porque muchos se han quedado sin trabajo, muchos no tienen trabajo desde antes de la pandemia, y con esto se mermaron sus posibilidades para poder conseguir uno. Señor, toca nuestro corazón, a los que de alguna manera tenemos el sustento para poderlo compartir con aquellos que tienen necesidad. Bendice estas ofrendas, Señor. Bendice al que puede darlas, Señor, y también
Te rogamos por el que no tiene para dar sus ofrendas, Señor, que tú los bendigas y suplas sus necesidades, bendito Padre. Muchos hermanos y muchos familiares tienen negocios. Esperamos que poco a poco se vaya reactivando y puedan reabrir sus negocios nuevamente. Te pedimos también por las necesidades de nuestra iglesia, por nuestros hermanos que tienen problemas de salud, Señor, que hay muchos que tienen problemas de salud. Restablécelos conforme a tu voluntad, Señor. También oramos, Señor, por aquellas personas que rehúsan, Señor, escuchar el plan de salvación. Y aún más, Padre, a nuestros familiares que están en nuestro entorno y que saben y que están viendo la necesidad de volver a tus pies, Señor, de hacer la paz contigo. Y a pesar de todas las circunstancias que nos rodean, se rehúsan, Señor. Se rehúsan a venir a tus pies. Ten misericordia de ellos y toca su corazón. Te damos gracias en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, sus ofrendas las pueden depositar en el número de cuenta que aparecerá ahí en su pantalla. No se olviden de conectarse, hermanos, a los estudios que tenemos a través de Facebook, YouTube, Meet, y ahí es donde se pueden conectar a los diferentes estudios que tenemos de varones, la oración, de mujeres, de parejas. Tenemos varios estudios en los cuales ustedes pueden seguir conectados, hermanos, y podemos vernos en algunos de ellos todos. Reciban un abrazo, hermanos, de parte de toda la familia González Ramos, y vamos a hacer una oración de despedida. Que Dios les guarde. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por la vida que tú nos prestas, y agradecemos, Señor, este medio por el cual nos podemos conectar, y no hemos dejado, Señor, de estar en comunicación unos con otros. Gracias te damos por nuestros hermanos que tienen empleo, Señor. Te agradecemos también por la vida de los que tú has guardado en enfermedad. Conoces las necesidades que tenemos todos nosotros como iglesia. Señor, te agradecemos por la vida que nos prestas. Hasta este momento tú nos has guardado. Y Señor, si es tu voluntad, el próximo domingo nuevamente hemos de gozarnos y reunirnos para alabar y glorificar tu santo y precioso nombre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.